Toda palabra tiene por naturaleza una raíz o un origen claramente determinado. Y esto mismo no sería la excepción a la regla en el caso particular de la palabra bíblica infierno. Pues bien, en esta segunda lección acerca de los términos utilizados en nuestras Biblias o traducidos en nuestras versiones como infierno, analizaremos precisamente el origen de la palabra infierno. El término arameo aparece 12 veces en el contexto del Nuevo Testamento y en todas ellas, independientemente de la versión que utilicemos, se traduce como infierno. Esta palabra es la combinación de dos términos: He, que quiere decir valle, y Ena, de donde obtenemos el nombre propio Hinnom. Así entonces, podemos obtener la palabra o el lugar geográfico llamado el Valle de Hinnom. Como esta palabra tiene origen en el arameo y este idioma o este vocablo era el que utilizaba el Señor Jesucristo durante el primer siglo, Jesús mismo usa 11 de las 12 veces en que aparece dicha palabra en todo el Nuevo Testamento. Ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo quisiera utilizar este término tan particular y quisiera dar referencia al infierno para referirse o a partir de un lugar tan específico como el Valle de Hinnom? Bien, es importante entender entonces aquí el contexto y el origen, como dijimos anteriormente, de la palabra Gehenna, de donde obtenemos el lugar llamado Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom, o el Gehenna, es un lugar a muy poca distancia de la ciudad de Jerusalén. La primera vez que aparece dicho lugar en el contexto de la Biblia es en el libro de Josué, en el capítulo 15 y en el versículo 8, para ofrecernos una referencia geográfica acerca del territorio que ocuparía la tribu de Judá durante aquel momento particular de la repartición de la tierra en Israel. Mucho tiempo pasó, y para el siglo VI a.C., bajo el reinado de Acaz, los habitantes del territorio de Judá construyeron allí un templo dedicado a un ídolo muy particular llamado Moloch. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 28 y entre los versículos 1 al 3, acerca de esto mismo, leemos lo siguiente: De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Este ídolo, llamado Moloch, estaba asociado con el inframundo y debía adorarse con ofrendas mortuorias o funerarias, porque a través de ellos se daba culto o se rendía culto a la muerte.
Tofet era un lugar muy particular dentro del valle de Hinnom. Y allí los sacerdotes de Moloch construyeron una escultura, un ídolo, por medio del cual, a través de una caldera ubicada en sus manos, ofrecían como forma de adoración a este Dios a sus propios hijos, generalmente apenas siendo unos bebés o menores de 1 año de edad. Excavaciones relativamente contemporáneas hallaron que cerca a aquel lugar llamado Tofet, urnas de huesos de infantes, muchos de los cuales no pasaban del año de edad. Por otro lado, la arqueóloga Beneshu Safar ha descrito con claridad el sacrificio o la manera como se adoraba a este dios Moloch, con base en textos que pudieron hallarse durante una serie de excavaciones en un lugar donde también llegó a darse culto a este dios Moloch. Este lugar fue la antigua ciudad de Cartago. Acerca de esto mismo, Beneshu Safar describe lo siguiente: en el área cerca de Tofet o en sus cercanías se instalará al aire libre una pequeña pira hecha con ramas de pino, y en ella se depositará al recién nacido o al niño pequeño, si se quiere, más de uno a la vez, boca arriba, en contacto directo con las ramas o aislado de ellas mediante el cesto. Se envolverá en su vestido o en una tela sujetándola a su piel con alfileres. Si sobrevive a esto, se sujetarán fuertemente sus miembros para evitar el movimiento. Se prenderá la hoguera mientras retumban los tambores incesantemente para amortiguar el llanto y el dolor del infante. Antes que inicie el proceso de cremación, o si se desea después, se depositará al lado del niño una parte o la totalidad de un animal recién nacido. No se atizará el fuego, pero se orará para asegurar la combustión de todo el conjunto. Cuando se considere que la carbonización es suficiente, se apagarán las ascuas con un puñado de tierra o arena. El nombre Tofet proviene de la raíz ugarítica Tod, y esto significa tambor. Se utilizaba para ensordecer el llanto de los niños cuando estos eran quemados al ídolo. En el valle de Hinnom, muchos judíos sacrificaron a sus hijos inocentes, pasándolos por el fuego de Moloch, poniéndolos encima de la caldera y esperando a que el fuego consumiera completamente su cuerpo. Tiempo después, durante el reinado de Josías, gracias a Dios se puso fin a esta terrible práctica idolátrica. Pero cuando esto sucedió, ya el lugar había adquirido connotaciones muy macabras y muy tenebrosas. Así, para cuando llega el siglo I de nuestra era y el Señor Jesucristo se encuentra en su ministerio predicando a sus contemporáneos, el lugar había llegado a convertirse en el basurero público de la ciudad de Jerusalén. El valle de Hinnom era aquel sitio que todos evitaban y que solamente visitaban por una necesidad muy imperiosa. Allí, en el valle de Hinnom, siendo ya convertido en basurero público de Jerusalén, se incineraban los cuerpos de los animales que se hallaban en medio de la ciudad. También el de los criminales, o el de muchos de ellos, por lo menos se tiene referencia. Y todo esto a través del fuego sobre montones de basura. El sitio, obviamente, tenía una apariencia desagradable.
Olía terriblemente, y debido a las basuras que se encontraban allí, el fuego jamás cesaba, ni el humo que ascendía por causa de esto. Eran los habitantes comunes de aquel lugar, los buitres, las moscas y las larvas de estas. Durante el reinado de Josías, se sabe que el profeta Jeremías descendió de la ciudad de Jerusalén hasta aquel sitio particular donde se hallaba la antigua estatua o la antigua escultura de Moloc. Y desde allí, en Tofet, en el valle de Hinón, Jeremías pronunció a Judá las palabras que encontramos en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 7 y entre los versos 30 al 33, para llamar la atención de su pueblo por causa de sus pecados cometidos. Jeremías capítulo 7, versículos 30 al 33, dicen lo siguiente: Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos de los muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Gracias a este llamado de atención del profeta Jeremías, el pueblo de Israel, a través del mismo rey Josías, comenzó a tomar conciencia de sus terribles pecados. Y precisamente fue durante el reinado de Josías que una transformación inmensa, increíble, que un arrepentimiento sincero y honesto de parte de Israel pudo llevarse a cabo. Hoy en día, seguramente nosotros no sacrificamos a nuestros hijos a través del fuego dirigido a Moloc, pero sí lo hacemos por la falta de amor, por falta de instrucción espiritual, por la escasez de disciplina práctica. Estamos tan ocupados en nuestras propias cosas que se nos olvida la esencia misma de nuestro ser, y que un día tendremos que dar cuentas a nuestro Señor por todo lo que hayamos hecho. Así entonces, tal como lo predicó el profeta Jeremías en su momento a los hijos de Israel, y desde ese lugar tan macabro, hoy también debemos hacer lo mismo. Hoy debemos llamar al arrepentimiento honesto y sincero de las personas. Y no podemos hacerlo de otra manera sino a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque debemos evitar todo aquello que pueda llevarnos al infierno. Porque de no hacerlo, aquel lugar tan terrible como lo vimos anteriormente será el sitio de nuestra morada eterna. El pueblo de Israel arrojaba sus basuras en el valle de Hinón, y Dios arrojará a los malditos, a los desobedientes, a los profanos, a los hombres pecadores al infierno por haber desechado su palabra. No permitamos que seamos desechados por Dios y que vayamos a un lugar donde su presencia está ausente. Ser desechados por Dios implica ser arrojados a un lugar terrible,
a un lugar en el que ninguno de nosotros quisiéramos estar. Pero para hacerlo, debemos honestamente arrepentirnos de nuestros pecados y hacer una transformación completa de aquello que somos. Así, teniendo en cuenta lo que era el valle de Hinnom para los hijos de Israel, quiero dejarles esta reflexión, porque un día debemos dar cuenta a nuestro Dios, y quiera Él, y lo querramos nosotros también, no ser hallados del lado de aquellos que jamás se arrepintieron. Es el cielo el lugar que Dios ha preparado para todos aquellos que le obedecen. Y lo invito para que conozca más de la palabra del Señor y se acerque a su presencia y evite con ello aquel lugar tan terrible llamado el Gehenna. Sin más por el momento, le agradezco su amable atención y le invito para la próxima lección, donde estaremos analizando 2 palabras más que tienen relación con el infierno. Hasta pronto, mis amigos.